Muy bueno, ActiFuturo. Palabras como la flexibilidad, la movilidad articular, amplitud de movimiento, complianza, stiffness, estiramientos y parecidas tienden a confundirse. En el siguiente vídeo vamos a explicar cada una de ellas. Comenzamos. Lo primero, ¿qué es la flexibilidad? Tenemos que saber que la flexibilidad es una capacidad que, al igual que la fuerza, la velocidad y la resistencia, nacemos con ella, es decir, es innata, y con los años vamos perdiendo esta capacidad. Y concretamente, la flexibilidad es la capacidad que se pierde más rápidamente. La palabra flexibilidad proviene del latín. Si dividimos esa palabrita en dos partes, encontramos bilis, que significa capacidad, y flecture, que significa curvar. Por lo que podemos decir que la flexibilidad es la capacidad de curvarse de los músculos. Además, la flexibilidad es sinónimo de complianza, es decir, de la capacidad de estirar un músculo, a la vez que es antagonista de stiffness, es decir, esa rigidez muscular. Existen múltiples e infinitas definiciones de la palabra flexibilidad. Por ejemplo, desde habilidad para aumentar la extensión de un movimiento en una articulación determinada, a la capacidad de un individuo para realizar mayor o menor recorrido de las articulaciones, que es un producto de la elasticidad muscular y la movilidad articular. También la encontramos definida como movilización, libertad de movimiento o técnicamente como la amplitud de movimiento obtenida en una articulación o conjunto de articulaciones. Otras como que se refiere a la amplitud de movimiento de una articulación específica respecto a un grado concreto de libertad, capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada, u otras definiciones más escuetas como amplitud de movimiento. Observamos en las definiciones que hemos mostrado, que hemos cogido a modo de ejemplo, que hay palabras como amplitud de movimiento, movilidad articular, elasticidad, que aparecen en muchas de ellas. Esto quiere decir que son componentes de la flexibilidad, y de la flexibilidad depende de ellas. Vamos a continuar viendo cada una de ellas. Primero, la elasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene el músculo de alargarse y acortarse sin deformarse, volviendo a su posición inicial. Está muy relacionado con la fuerza explosiva. Además, a mayor elasticidad, mayor calidad muscular, es decir, es un componente cualitativo de la amplitud de movimiento y vuelve a su posición inicial tras el ejercicio más fácilmente. Autores como Domínguez dicen que tener una buena elasticidad muscular supone incrementar la producción de fuerza-velocidad y de potencia, sobre todo en la primera parte del movimiento. En cambio, cuanto mayor es la capacidad elástica de un tejido, mayor fuerza debe ser aplicada para producir un cierto grado de estiramiento, por lo que a veces una gran amplitud de movimiento en una articulación determinada puede acarrear pérdidas de elasticidad e incluso originar situaciones de inestabilidad. Unido a esto encontramos otro concepto, que es el de movilidad articular, que se refiere a las posibilidades de movimiento de una articulación o articulaciones. Ya vimos en el vídeo de tipos de movimiento las posibilidades de movimiento que tenían determinadas articulaciones, como flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción, principalmente, entre otros movimientos que eran más específicos de determinadas articulaciones o zonas corporales. Cuando realizamos movilidad articular, unido a esto se genera una amplitud de movimiento, es decir, una valoración cuantitativa del arco de movimiento articular específico, independientemente del movimiento articular que se esté realizando. Cuando se realiza un movimiento específico al máximo que se puede alcanzar con esa articulación en movilidad pasiva, eso es la amplitud. Por ejemplo, si realizo una flexión de hombro, en mi caso, podremos ver un determinado grado de amplitud de movimiento. Habrá personas que ese grado de movimiento puede ser mayor, pueden tener una mayor hipermovilidad, y habrá otras personas, sujetos de edad más avanzada, por ejemplo, que no tengan tanta movilidad. Viene muy bien saber la amplitud de movimiento, ya que podemos ver esa persona donde no tiene tanta movilidad y deberíamos de trabajar a nivel saludable para mejorar ello y evitar posibles lesiones y patologías, sobre todo a nivel estructural y luego a nivel de funcionalidad, buscar una mayor funcionalidad de ese sujeto en aquellas estructuras o articulaciones donde no existe ese mínimo necesario. También es muy importante saber, además de la amplitud de movimiento, los rangos de movimiento aconsejados, ya que hay determinados movimientos que nuestra columna
se recomienda por investigaciones y estudios científicos que no se debe superar determinados grados articulares. Por ejemplo, en el ejercicio de flexión lateral de tronco se ha demostrado que hay un estrés entre las vértebras y no se recomienda superar una determinada angulación, ya que puede ser lesivo para las vértebras y sobre todo para la columna, y en el futuro acarreará posibles lesiones. Por eso en el gimnasio podemos ver a nivel rendimiento o nivel saludable incluso, que hay gente que hace ejercicios como un abdominal tradicional que está elevando su columna por encima de los rangos de movimiento aconsejados, por lo que es muy bueno saber también los rangos de movimiento y la amplitud de movimiento. Con todo esto, ¿cómo podemos aumentar esa amplitud de movimiento en el caso de que busquemos salud y tener un rango de movimiento adecuado? Pues con los estiramientos, y con ello que conseguiremos la mejora de nuestra flexibilidad. Existen diversos métodos de entrenamiento de la flexibilidad, como métodos estáticos, que pueden ser activos, pasivos, métodos dinámicos, facilitación neuromuscular propioceptiva, movimientos balísticos, que no me quiero detener en este vídeo, ya que quiero hablar solo de conceptos, y en futuros vídeos analizaremos los diferentes métodos de entrenamiento de la flexibilidad. Ahora, tras todo esto, último concepto que nos falta por hablar, los estiramientos. ¿Qué son los estiramientos? Un estiramiento es la variación que sufre el músculo por la aplicación de una fuerza de tracción y será proporcional a la fuerza que lo produce. Si es excesiva y sobrepasa el límite de elasticidad, el tejido no recuperará su longitud inicial y puede incluso producirse una ruptura, es decir, una rotura muscular. Por ejemplo, situaciones en donde un jugador de fútbol intenta llegar a una pelota, ha estirado demasiado ese músculo cuádriceps, ese músculo isquiotibial, y observamos que el tejido no recupera su longitud inicial y entonces se produce la fatídica rotura muscular. Para no confundir el concepto de estiramiento con amplitud de movimiento, recuerda que puedes estirar para aumentar esa elasticidad de tus músculos y esa amplitud de movimiento, ya que a lo mejor no tienes ese rango de movimiento o ese grado que te gustaría. Y en cambio hay otra gente que a lo mejor no estira nunca y presenta una excelente amplitud de movimiento y elasticidad. Como conclusión, decir que la flexibilidad es una capacidad que tenemos y que nos permite realizar determinados movimientos a una amplitud determinada y que depende de otros factores y componentes como son la elasticidad, la amplitud de movimiento o la movilidad. Para no ver disminuida la capacidad de estos factores y componentes, se debe trabajar la flexibilidad con estiramientos, pero no se debe olvidar el trabajo de la fuerza, para evitar posibles lesiones como cortedad en determinada musculatura, disminución de fuerza y tono muscular, e incluso problemas estructurales como puede ser escoliosis, cifosis, lordosis. En definitiva, espero que más o menos os haya quedado claro y que no olvidéis trabajar la flexibilidad y la amplitud de movimiento, como con estiramientos. Nos vemos en siguientes vídeos.